Mi nombre es Lucía Rodríguez, y jamás hubiera imaginado que mi 10º aniversario de bodas con Carlos se convertiría en una escena digna de una película de suspense. Todo comenzó cuando mi suegra, Paula, insistió en organizar una fiesta sorpresa para nosotros en su casa en Valencia. Debí haber sospechado cuando mencionó que había invitado a un amigo especial al evento. Recuerdo ese día como si fuera ayer. Era una soleada mañana de primavera en Valencia, y yo me encontraba en nuestra casa, preparándome para lo que creía que sería una cena tranquila con Carlos para celebrar nuestro aniversario. Estaba frente al espejo, ajustando los pendientes que mi marido me había regalado en nuestro 5º aniversario, cuando sonó mi teléfono. Era Paula. Lucía, querida, exclamó con un entusiasmo que, ahora me doy cuenta, sonaba forzado. ¿Cómo va todo? ¿Estás lista para esta noche? Hola, Paula, respondí, un poco sorprendida por su llamada. Sí, casi lista. Carlos y yo pensábamos ir a cenar al restaurante donde nos conocimos. Hubo una pausa al otro lado de la línea, y luego Paula continuó con un tono que intentaba sonar casual. Sobre eso, ¿qué les parece si mejor vienen a casa? He preparado una pequeña sorpresa para ustedes. Fruncí el ceño, mirando mi reflejo en el espejo. Paula y yo nunca habíamos sido cercanas, y esta repentina muestra de afecto me desconcertó. Es muy amable de tu parte, Paula, pero no queremos molestar. No es molestia en absoluto, interrumpió rápidamente. De hecho, insisto. He invitado a algunos amigos y familiares. Será una pequeña reunión para celebrar su amor. Y hay un amigo especial que quiero que conozcan. Algo en su voz, una nota de ansiedad quizás, debería haberme alertado. Pero en ese momento, solo sentí una mezcla de sorpresa y una pizca de gratitud. Después de todo, ¿no era esto un paso hacia una mejor relación con mi suegra? Está bien, Paula, cedí finalmente. Se lo comentaré a Carlos y estaremos allí. Excelente, exclamó ella, y pude imaginar la sonrisa triunfante en su rostro. Los esperamos a las 8. Y Lucía, vístete elegante. Es una ocasión especial. Colgué el teléfono con una sensación de inquietud en el estómago. Algo no encajaba, pero no podía precisar qué era. Decidí dejar de lado mis preocupaciones y me concentré en elegir un vestido adecuado para la ocasión. Cuando Carlos llegó a casa del trabajo, le conté sobre el cambio de planes. Vi un destello de confusión en sus ojos, que rápidamente ocultó con una sonrisa. Vaya, es muy considerado por parte de mi madre, comentó mientras se aflojaba la corbata. Aunque debo admitir que me sorprende. Nunca ha sido muy dada a organizar fiestas. Me acerqué a él y le di un beso suave. Lo sé, a mí también me sorprendió. Pero quizás es su forma de acercarse a nosotros. Deberíamos darle una oportunidad, ¿no crees? Carlos asintió, pero pude ver una sombra de duda en sus ojos. Tienes razón. Además, sea como sea, lo importante es que estemos juntos en nuestro aniversario. Mientras nos preparábamos, no pude evitar pensar en los últimos 10 años. Carlos y yo nos habíamos conocido en la universidad, yo estudiando literatura y él ingeniería. Fue un flechazo instantáneo, de esos que solo ocurren en las películas. Nuestra relación había florecido rápidamente, y antes de darnos cuenta, estábamos caminando hacia el altar. Los primeros años fueron como un sueño. Nos mudamos a un pequeño apartamento en el centro de Valencia, ambos persiguiendo nuestras carreras pero siempre encontrando tiempo el uno para el otro. Fueron años de descubrimiento, de aprender a vivir juntos, de pequeñas discusiones y grandes reconciliaciones. Sin embargo, no todo había sido un camino de rosas. La relación con la familia de Carlos, especialmente con Paula, siempre había sido tensa. Desde el principio, sentí que ella me veía como una intrusa, alguien que le había arrebatado a su precioso hijo. Sus comentarios, aunque sutiles, siempre llevaban un toque de crítica. Lucía, qué interesante elección de vestido. Carlos siempre ha preferido las mujeres con el pelo más largo, ¿sabes? Pequeñas puñaladas que, con el tiempo, habían creado una brecha entre nosotras. Carlos, atrapado en medio, siempre intentaba mediar.
Mi madre es de la vieja escuela, solía decir, dale tiempo. Pero los años pasaban y la situación no mejoraba. Por eso, la invitación de Paula para esta fiesta me había tomado completamente por sorpresa. A las 7:45, Carlos y yo estábamos en el coche, dirigiéndonos a casa de sus padres. Yo llevaba un vestido negro que se ajustaba perfectamente a mi figura, un regalo de Carlos en nuestro último cumpleaños. Él iba elegante con un traje azul marino que resaltaba el color de sus ojos. «Estás preciosa», me dijo, apartando por un momento la vista de la carretera para mirarme. «Feliz aniversario, mi amor». Sonreí, sintiendo como el amor que sentía por este hombre me llenaba por completo. «Feliz aniversario, cariño. Estos 10 años han sido los mejores de mi vida». Llegamos a la casa de Paula y Antonio, una hermosa villa en las afueras de Valencia. El jardín estaba iluminado con pequeñas luces blancas, creando una atmósfera mágica. Por un momento, me permití pensar que quizás, solo quizás, Paula realmente quería celebrar nuestro amor. Antes de que pudiéramos tocar el timbre, la puerta se abrió de golpe. Paula estaba allí, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Bienvenidos, queridos», exclamó, abrazando primero a Carlos y luego, para mi sorpresa, a mí. «Pasen, pasen. Todos los están esperando». Entramos en la casa y fuimos recibidos por un coro de sorpresa y aplausos. El salón estaba lleno de familiares y amigos, todos sonriendo y levantando copas en nuestra dirección. Vi a Antonio, el padre de Carlos, en una esquina, con una expresión que no pude descifrar. ¿Era preocupación lo que veía en sus ojos? «Vaya, esto es increíble», balbuceó Carlos, claramente emocionado. «Gracias a todos por venir». Yo estaba sin palabras. La decoración era exquisita, con flores por todas partes y una gran pancarta que decía, «Feliz 10º aniversario, Carlos y Lucía». Por un momento, todas mis dudas y preocupaciones se desvanecieron. Quizás había juzgado mal a Paula todos estos años. Pero entonces, vi a un hombre que no conocía, de pie junto a Paula. Era alto, de cabello canoso y ojos penetrantes que parecían evaluarme. Paula se acercó a nosotros, arrastrando al desconocido consigo. «Carlos, Lucía», dijo con una sonrisa que me pareció forzada, «quiero presentarles a alguien muy especial. Este es Eduardo Sánchez, un amigo de Madrid que ha venido especialmente para la ocasión». Eduardo nos estrechó la mano, su apretón fue firme y un poco más largo de lo necesario. «Es un placer conocerlos al fin», dijo con una voz suave pero autoritaria. «Paula me ha hablado mucho de ustedes». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Había algo en la forma en que nos miraba, especialmente a mí, que me hizo sentir incómoda. Carlos, siempre el diplomático, sonrió y respondió, «El placer es nuestro, Eduardo». «¿Eres amigo de la familia?». Paula intervino antes de que Eduardo pudiera responder. «Eduardo es un renombrado consejero familiar en Madrid. Pensé que sería maravilloso tenerlo aquí para ayudar a fortalecer aún más su matrimonio». Sentí como la sangre abandonaba mi rostro. ¿Un consejero familiar? ¿En nuestra fiesta de aniversario? Miré a Carlos, buscando en sus ojos alguna señal de que estaba tan desconcertado como yo. Vi confusión, sí, pero también una chispa de curiosidad. «Vaya, eso es interesante», logré decir, tratando de mantener la compostura. «Aunque no creo que necesitemos». «Tonterías», interrumpió Paula, agitando una mano en el aire como si espantara mis palabras. «Todos los matrimonios pueden beneficiarse de un poco de orientación profesional. Además, Eduardo tiene algunos consejos específicos para ustedes». La forma en que dijo «específicos» hizo que mi estómago se revolviera. Algo estaba mal, muy mal. Pero antes de que pudiera decir algo más, Paula nos empujó suavemente hacia el centro de la sala. «Atención todos», anunció en voz alta. «Brindemos por los felices esposos y por los muchos años que les esperan». Las copas se alzaron, y por un momento, el murmullo de las felicitaciones llenó la sala. Pero yo apenas podía escuchar. Mi mente estaba acelerada, tratando de entender qué estaba pasando realmente.
¿Por qué Paula había invitado a este consejero? ¿Qué consejos específicos podría tener para nosotros? Carlos me apretó la mano, sacándome de mis pensamientos. ¿Estás bien?, susurró. Forcé una sonrisa. Sí, solo un poco abrumada, respondí, esperando que mi voz no traicionara mi creciente ansiedad. A medida que la noche avanzaba, noté cómo Eduardo nos observaba constantemente. Sus ojos parecían seguir cada uno de mis movimientos, cada interacción con Carlos o con los demás invitados. Intenté ignorarlo, concentrándome en las conversaciones con amigos y familiares, pero su presencia era como una sombra constante en los bordes de mi conciencia. En un momento, logré escabullirme al baño, necesitando un momento a solas para recomponerme. Me miré en el espejo, notando la tensión en mis hombros y la preocupación en mis ojos. Tranquila, Lucía, me dije a mí misma. Estás imaginando cosas. Es solo una fiesta de aniversario. Pero cuando salí del baño, me encontré cara a cara con Eduardo. Su repentina aparición me sobresaltó. Ah, Lucía, dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Esperaba poder hablar contigo a solas. Di un paso atrás instintivamente. Eduardo, lo siento, pero no creo que sea apropiado. Él levantó una mano, interrumpiéndome. Solo quería felicitarte personalmente. 10 años de matrimonio es un logro considerable. Especialmente considerando, bueno, tu pasado. Sentí como si me hubieran echado un balde de agua fría. ¿Mi pasado? No sé a qué te refieres. Eduardo inclinó la cabeza, su mirada intensificándose. Oh, vamos, Lucía. Ambos sabemos que hay cosas que prefieres mantener ocultas. Pero no te preocupes, estoy aquí para ayudar. Para asegurarme de que esos secretos no dañen tu matrimonio. Antes de que pudiera responder, escuché la voz de Carlos llamándome. Nunca me había alegrado tanto de oír su voz. Me alejé rápidamente de Eduardo, sintiendo su mirada clavada en mi espalda. El resto de la noche pasó como en una nebulosa. Traté de mantener una fachada de normalidad, sonriendo y agradeciendo a los invitados, pero mi mente no dejaba de dar vueltas. ¿Qué sabía Eduardo? ¿O acaso estaba inventando cosas? Y lo más importante, ¿qué papel jugaba Paula en todo esto? Cuando finalmente nos despedimos y subimos al coche para volver a casa, me sentí exhausta, tanto física como emocionalmente. Carlos, notando mi estado, puso una mano sobre la mía. Ha sido una noche intensa, dijo suavemente. Asentí, sin confiar en mi voz para hablar. Lucía, continuó, su tono volviéndose más serio. ¿Hay algo que quieras decirme? Noté que estabas incómoda toda la noche. Por un momento, consideré contarle todo. Sobre la extraña conversación con Eduardo, sobre mis sospechas. Pero, ¿y si estaba exagerando? ¿Y si todo era producto de mi imaginación y mi desconfianza hacia Paula? No es nada, respondí finalmente. Solo estoy cansada. Ha sido un día largo. Carlos me miró por un momento más, como si quisiera decir algo más, pero finalmente asintió y volvió su atención a la carretera. Mientras veía pasar las luces de la ciudad por la ventana, no pude evitar pensar que este 10º aniversario marcaba el inicio de algo. Algo que cambiaría nuestras vidas para siempre. Y tenía la terrible sensación de que las sorpresas de esta noche eran solo el principio. La mañana siguiente a la fiesta de aniversario, me desperté con una sensación de inquietud que no lograba sacudirme. Los eventos de la noche anterior seguían dando vueltas en mi cabeza, especialmente la presencia inquietante de Eduardo Sánchez. Carlos ya se había ido a trabajar, dejándome sola con mis pensamientos tumultuosos. Me levanté y me dirigí a la cocina para preparar un café, esperando que la cafeína pudiera aclarar mi mente. Mientras la cafetera burbujeaba, recordé las palabras de Paula al presentarnos a Eduardo, un renombrado consejero familiar de Madrid. ¿Por qué sentía que había algo más detrás de esa simple presentación? El timbre del teléfono interrumpió mis cavilaciones. Era Carlos. Buenos días, cariño, su voz sonaba cansada pero cálida. ¿Cómo te sientes hoy? Dudé por un momento antes de responder.
Estoy bien. Un poco cansada después de anoche. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Lucía, sé que algo te está molestando. Anoche estabas distante. ¿Tiene que ver con Eduardo? Sentí un nudo en el estómago. Carlos me conocía demasiado bien como para engañarlo. Sí, admití finalmente. Hay algo en el que me hace sentir incómoda. La forma en que nos miraba, especialmente a mí. Y luego, cuando hablé con él a solas. ¿Hablaste con él a solas? La voz de Carlos sonaba sorprendida. No me lo habías contado. Respiré hondo y le relaté mi breve pero perturbadora conversación con Eduardo fuera del baño. Cuando terminé, el silencio al otro lado de la línea era palpable. Carlos, ¿sigues ahí?, pregunté, sintiendo cómo la ansiedad crecía en mi pecho. Sí, estoy aquí, respondió finalmente. Lucía, no sé qué está pasando, pero te prometo que lo averiguaremos juntos. Esta noche, cuando vuelva a casa, hablaremos con calma y decidiremos qué hacer. Sus palabras me tranquilizaron un poco, pero la inquietud persistía. Después de colgar, decidí que necesitaba aire fresco. Salí a dar un paseo por el parque cercano a nuestra casa, esperando que el ejercicio y la naturaleza pudieran calmar mis nervios. Mientras caminaba, no pude evitar pensar en el pasado al que Eduardo había hecho referencia. ¿A qué se refería exactamente? Mi mente viajó a los años antes de conocer a Carlos. Había tenido algunas relaciones, sí, pero nada fuera de lo común. Nada que pudiera considerarse un secreto oscuro. ¿O sí? De repente, un recuerdo que había enterrado profundamente en mi mente resurgió. Miguel. Mi primer amor serio en la universidad. Nuestra relación había sido intensa y apasionada, pero también turbulenta. Habíamos terminado de manera abrupta y dolorosa, y yo había optado por no hablar mucho de ello con Carlos. No porque hubiera algo que ocultar, sino porque el recuerdo aún dolía. ¿Podría ser eso a lo que Eduardo se refería? Sacudí la cabeza, tratando de alejar esos pensamientos. Era ridículo. ¿Cómo podría Eduardo saber sobre Miguel? Y aunque lo supiera, ¿qué relevancia tenía para mi matrimonio con Carlos? Regresé a casa sintiéndome más confundida que nunca. La tarde pasó lentamente, y cada minuto que pasaba aumentaba mi ansiedad por la conversación que tendría con Carlos esa noche. Finalmente, escuché la llave en la cerradura. Carlos entró, su rostro mostrando signos de preocupación y cansancio. Hola, amor, dijo, acercándose para darme un beso. He estado pensando en nuestra conversación de esta mañana todo el día. Nos sentamos en el sofá, y por un momento, ninguno de los dos supo cómo empezar. Finalmente, Carlos rompió el silencio. Lucía, necesito que seas completamente honesta conmigo. ¿Hay algo en tu pasado que crees que Eduardo pueda estar usando para, no sé, chantajearte o algo así? La pregunta me golpeó como un puñetazo en el estómago. ¿Chantaje? Carlos, ¿de qué estás hablando? Él suspiró, pasándose una mano por el pelo. No lo sé, Lucía. Es solo que, la forma en que mi madre insistió en invitar a Eduardo, la manera en que te miraba. Siento que hay algo más aquí, algo que no estamos viendo. Tomé aire, decidiendo que era momento de ser completamente sincera. Carlos, hay algo que nunca te conté en detalle. Sobre Miguel. Vi cómo su cuerpo se tensaba al escuchar ese nombre. Sabía de la existencia de Miguel, pero nunca habíamos hablado mucho sobre él. Miguel y yo, nuestra relación fue complicada. Terminó de una manera bastante dramática. Hubo gritos, lágrimas, incluso, bueno, él amenazó con hacerse daño si lo dejaba. Fue una situación muy difícil y dolorosa. Nunca te lo conté en detalle porque, honestamente, quería dejarlo en el pasado. Pero ahora, con lo que dijo Eduardo sobre mi pasado, no sé, me pregunto si de alguna manera se enteró de esto. Carlos me miraba fijamente, su expresión indescifrable. Lucía, ¿por qué nunca me lo contaste? Sentí lágrimas formándose en mis ojos. Tenía miedo, Carlos. Miedo de que pensaras que traía demasiado equipaje emocional.
y con el tiempo, simplemente, no parecía importante. Tú eres mi presente y mi futuro. Miguel es solo un recuerdo doloroso del pasado. Carlos se acercó y me abrazó fuertemente. Oh, Lucía. Nada de tu pasado podría cambiar lo que siento por ti. Pero me duele que no confiaras en mí para contarme esto antes. Nos quedamos así, abrazados, por lo que pareció una eternidad. Finalmente, Carlos se separó un poco, su rostro mostrando determinación. Necesitamos hablar con Eduardo, dijo. Averiguar exactamente qué es lo que cree saber y por qué está aquí realmente. Asentí, sintiendo una mezcla de alivio por haber sido honesta con Carlos y ansiedad por lo que nos esperaba. Al día siguiente, Carlos llamó a casa de sus padres. Paula respondió, su voz sonando demasiado alegre. Carlos, querido. ¿Cómo están tú y Lucía? ¿Disfrutaron la fiesta? Mamá, la voz de Carlos era seria, necesitamos hablar con Eduardo. ¿Podrías darnos su número? Hubo un silencio al otro lado de la línea. Cuando Paula volvió a hablar, su tono había cambiado completamente. Oh, no creo que eso sea necesario, cariño. Eduardo es un hombre muy ocupado y... Mamá, interrumpió Carlos, esto es importante. Por favor. Después de un momento de vacilación, Paula finalmente cedió y nos dio el número de Eduardo. Esa tarde, Carlos y yo nos sentamos juntos frente al teléfono. Con el corazón latiendo fuertemente, marqué el número. Eduardo Sánchez, respondió una voz familiar después de unos tonos. Eduardo, soy Lucía. Lucía Rodríguez. Carlos, está conmigo. Necesitamos hablar. Hubo una pausa antes de que Eduardo respondiera. Ah, Lucía. Esperaba tu llamada. Supongo que has estado reflexionando sobre nuestra conversación en la fiesta. Eduardo, intervino Carlos, queremos saber exactamente qué es lo que crees saber sobre Lucía y por qué estás realmente aquí. La risa suave de Eduardo al otro lado de la línea me puso los pelos de punta. Carlos, Lucía, creo que esta conversación sería mejor tenerla en persona. ¿Qué les parece si nos reunimos mañana? Conozco un café discreto en el centro donde podríamos hablar con tranquilidad. Carlos y yo intercambiamos miradas. Finalmente, asentí. De acuerdo, dijo Carlos. Mañana a las 11. Envíanos la dirección por mensaje. Después de colgar, nos quedamos en silencio por un momento, procesando lo que acababa de ocurrir. ¿Qué crees que quiera?, pregunté finalmente. Carlos negó con la cabeza. No lo sé, pero lo averiguaremos juntos. Pase lo que pase, Lucía, estamos en esto juntos. Esa noche, apenas pude dormir. Mi mente no dejaba de dar vueltas, imaginando 1000 escenarios diferentes para nuestra reunión con Eduardo. ¿Qué secretos creía tener? ¿Y por qué Paula lo había traído a nuestras vidas? A la mañana siguiente, Carlos y yo nos dirigimos al café que Eduardo había sugerido. Era un lugar pequeño y acogedor, con pocas mesas, perfecto para una conversación privada. Eduardo ya estaba allí cuando llegamos, sentado en una mesa en el rincón más alejado. Ah, Carlos, Lucía, nos saludó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Por favor, tomen asiento. Nos sentamos frente a él, y por un momento, nadie habló. Finalmente, Carlos rompió el silencio. Bien, Eduardo. Estamos aquí. Es hora de que nos digas qué está pasando realmente. Eduardo nos miró a ambos, sus ojos deteniéndose en mí un poco más de lo necesario. Verán, comenzó, Paula me contrató hace unos meses. No como consejero familiar, sino como investigador privado. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. ¿Un investigador privado? ¿Paula me había estado investigando? ¿Qué?, exclamó Carlos, su voz mezclando incredulidad y enojo. ¿Mi madre te contrató para investigar a Lucía? ¿Por qué? Eduardo se reclinó en su silla, su expresión indescifrable. Paula tenía sospechas. Creía que Lucía ocultaba algo que podría poner en peligro su matrimonio.
Me pidió que investigara su pasado, sus relaciones anteriores, todo. Sentí la mano de Carlos apretando la mía bajo la mesa. Eso es ridículo, dije, tratando de mantener la calma. No tengo nada que ocultar. Eduardo me miró directamente. ¿Estás segura, Lucía? ¿Qué hay de Miguel? El nombre de Miguel resonó en el aire como un trueno, haciendo que mi corazón se detuviera por un instante. Sentí la mirada de Carlos sobre mí, una mezcla de confusión y preocupación en sus ojos. ¿Qué tiene que ver Miguel con todo esto?, pregunté, luchando por mantener la compostura. Eduardo sonrió, una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Oh, Lucía. Miguel tiene mucho que ver. ¿No le has contado a Carlos sobre los incidentes? Sentí como si el aire se volviera denso, dificultando mi respiración. No sé de qué estás hablando, logré decir, aunque mi voz temblaba ligeramente. No, Eduardo inclinó la cabeza, sus ojos fijos en mí. Entonces permíteme refrescar tu memoria. Hace 10 años, poco antes de que conocieras a Carlos, tú y Miguel tuvieron una pelea bastante intensa. Hubo gritos, amenazas, incluso intervino la policía. ¿Te suena familiar ahora? Carlos se tensó a mi lado. Lucía, ¿de qué está hablando? Cerré los ojos por un momento, tratando de controlar el torbellino de emociones que amenazaba con abrumarme. Cuando los abrí, miré directamente a Carlos. Es cierto, admití en voz baja. Miguel y yo tuvimos una pelea horrible justo antes de terminar. Él amenazó con hacerse daño si lo dejaba. Las cosas se salieron de control y los vecinos llamaron a la policía. Pero no pasó nada más allá de eso. La policía nos calmó y esa fue la última vez que vi a Miguel. Carlos me miraba fijamente, su expresión indescifrable. ¿Por qué nunca me lo contaste? Sentí lágrimas formándose en mis ojos. Tenía vergüenza, Carlos. Era una parte de mi vida que quería olvidar. Cuando te conocí, sentí que podía empezar de nuevo. No quería que ese episodio oscuro manchara lo que teníamos. Eduardo interrumpió nuestro momento. Ah, pero eso no es todo, ¿verdad, Lucía? ¿Qué hay de las cartas? Sentí como si me hubieran echado un balde de agua fría. ¿Cartas? ¿Qué cartas? Eduardo sacó un sobre de su maletín y lo puso sobre la mesa. Estas cartas. Cartas que Miguel te ha estado enviando durante años. Cartas que has estado ocultando cuidadosamente de Carlos. Con manos temblorosas, abrí el sobre. Dentro había varias cartas, todas con la inconfundible letra de Miguel. Las fechas iban desde poco después de nuestra ruptura hasta hace apenas unos meses. Esto es imposible, murmuré, hojeando las cartas con incredulidad. Yo nunca recibí estas cartas. ¿De dónde las sacaste? Eduardo se reclinó en su silla, una expresión de triunfo en su rostro. Las encontré en la casa de tus padres, Lucía. Escondidas en una caja en el ático. Parece que tu madre las guardó todos estos años, probablemente para protegerte. Carlos, que había permanecido en silencio, finalmente habló. Su voz era baja, controlada, pero podía sentir la tormenta de emociones bajo la superficie. Déjame ver esas cartas. Con el corazón latiendo fuertemente, le pasé las cartas a Carlos. Lo observé mientras las leía, su expresión cambiando de confusión a dolor y finalmente a una mezcla de ira y tristeza. Las cartas eran una mezcla de disculpas, declaraciones de amor eterno y, en algunos casos, súplicas desesperadas de Miguel para que volviéramos. La última carta, fechada apenas 3 meses atrás, mencionaba que vendría a Valencia para verme. Carlos, dije suavemente, te juro que nunca vi estas cartas. No tenía idea de que Miguel seguía intentando contactarme. Carlos me miró, sus ojos llenos de dolor. ¿Cómo puedo creerte, Lucía? Estas cartas han estado llegando durante años. ¿Cómo es posible que no supieras nada? Porque es la verdad, insistí, las lágrimas corriendo libremente por mis mejillas ahora. Mi madre debe haberlas interceptado. Ella nunca aprobó mi relación con Miguel.
Debe haber pensado que me estaba protegiendo. Eduardo observaba nuestro intercambio con una expresión de falsa simpatía. Entiendo que esto debe ser difícil para ambos. Pero hay más. ¿Más? Pregunté, sintiéndome completamente agotada. ¿Qué más podría haber? Eduardo sacó su teléfono y nos mostró una foto. Era yo, en una cafetería, sentada frente a un hombre que reconocí inmediatamente como Miguel. La fecha en la esquina de la foto era de hace 2 meses. Sentí como si el mundo se detuviera. Esto es imposible. Yo nunca me reuní con Miguel. Debe ser un montaje o... La foto es real, Lucía, interrumpió Eduardo. Fue tomada por uno de mis colegas. Tú y Miguel se reunieron en esa cafetería durante casi 2 horas. Carlos se levantó abruptamente, su silla raspando ruidosamente contra el suelo. Necesito aire, murmuró antes de salir rápidamente del café. Me quedé allí, aturdida, incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. ¿Cómo era posible que existiera una foto de un encuentro que nunca ocurrió? ¿Por qué? Logré preguntar finalmente, mirando a Eduardo. ¿Por qué Paula te contrató para hacer esto? ¿Qué gana ella con destruir mi matrimonio? Eduardo me miró por un largo momento antes de responder. Paula siempre ha sido protectora con Carlos. Ella creía que tú no eras lo suficientemente buena para él. Quería encontrar algo, cualquier cosa, que pudiera usar para separarlos. Sentí una oleada de ira atravesarme. Pero esto es una mentira. Todas estas pruebas son fabricadas o malinterpretadas. ¿Cómo puedes ser parte de esto? Eduardo tuvo la decencia de parecer un poco avergonzado. Soy un profesional, Lucía. Paula me contrató para hacer un trabajo y eso es lo que hice. Investigué tu pasado, seguí pistas, recopilé información. Cómo se use esa información no es asunto mío. Me levanté, temblando de rabia y frustración. Eres un monstruo, escupí. Tú y Paula. Están jugando con nuestras vidas, con nuestro matrimonio. Salí corriendo del café, desesperada por encontrar a Carlos. Lo vi a unos metros de distancia, apoyado contra una pared, con la cabeza entre las manos. Carlos, dije suavemente, acercándome a él. Él levantó la vista, sus ojos rojos y llenos de confusión. No sé qué pensar, Lucía. Una parte de mí quiere creer que todo esto es una gran mentira, una conspiración elaborada por mi madre. Pero otra parte se pregunta si realmente te conozco. Sus palabras me dolieron más que cualquier golpe físico. Carlos, por favor, supliqué. Tienes que creerme. Nunca te he mentido. Nunca te engañaría. Esas cartas, esa foto, debe haber una explicación. Carlos se pasó una mano por el pelo, un gesto que siempre hacía cuando estaba estresado. ¿Y cuál sería esa explicación, Lucía? ¿Cómo explicas una foto de ti con tu exnovio, un exnovio del que aparentemente has estado recibiendo cartas durante años? No lo sé, admití, sintiéndome completamente perdida. Pero te juro por lo más sagrado que nunca me reuní con Miguel. No sé cómo existe esa foto, pero no es real. Al menos, no en el sentido de que yo haya estado allí conscientemente. Carlos me miró fijamente por lo que pareció una eternidad. Finalmente, habló, necesito tiempo, Lucía. Necesito pensar, procesar todo esto. Voy a ir a casa de mis padres por unos días. Necesito hablar con mi madre, entender por qué hizo esto. Sentí como si mi corazón se rompiera en 1000 pedazos. Carlos, por favor, no te vayas. Podemos resolver esto juntos. Él negó con la cabeza. No puedo, Lucía. No ahora mismo. Necesito espacio. Lo vi alejarse, sintiéndome más sola que nunca. Regresé al apartamento en un estado de aturdimiento, incapaz de procesar completamente lo que había sucedido. Los días siguientes fueron un borrón de lágrimas, llamadas sin respuesta a Carlos y noches de insomnio. No podía entender cómo mi vida había dado un giro tan dramático en tan poco tiempo.
¿Cómo podía probar mi inocencia cuando todas las evidencias parecían estar en mi contra? Una tarde, mientras revisaba viejas fotos en un intento desesperado de encontrar algo que pudiera ayudarme a recordar, noté algo extraño. En una foto de hace unos meses, llevaba el mismo vestido que en la supuesta foto con Miguel. Fue entonces cuando una idea loca comenzó a formarse en mi mente. ¿Y si la foto era real, pero yo no era consciente de ello? ¿Y si, por alguna razón, no podía recordar ese encuentro? La idea de tener lagunas en mi memoria me aterrorizaba, pero al mismo tiempo, ofrecía una explicación que no implicaba que yo hubiera mentido intencionalmente. Decidí que necesitaba ayuda profesional. Contacté a un psicólogo y programé una cita de emergencia. Quizás, con ayuda, podría desentrañar este misterio y salvar mi matrimonio. Mientras esperaba el día de mi cita, no pude evitar pensar en Paula y su papel en todo esto. ¿Cómo podía una madre estar tan decidida a destruir la felicidad de su propio hijo? ¿Qué la había llevado a tomar medidas tan drásticas? La noche antes de mi cita con el psicólogo, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Lucía, soy Antonio, el padre de Carlos. Necesitamos hablar. Hay algo que debes saber. El mensaje de Antonio me tomó completamente por sorpresa. Durante todos estos años, él había sido una figura silenciosa en el fondo, siempre amable pero reservado. Que ahora quisiera hablar conmigo, especialmente en medio de todo este caos, me llenó tanto de esperanza como de aprensión. Respondí inmediatamente, acordando encontrarnos al día siguiente en un parque cercano a su casa. Esa noche apenas pude dormir, mi mente dando vueltas con todas las posibilidades de lo que Antonio podría querer decirme. A la mañana siguiente, llegué al parque media hora antes de lo acordado. Me senté en un banco, observando a las familias y parejas que paseaban, ajenas al torbellino emocional que estaba viviendo. Finalmente, vi a Antonio acercarse. Parecía haber envejecido años en los últimos días, su rostro marcado por la preocupación y el cansancio. Lucía, me saludó con una voz cansada pero amable. Gracias por venir. Antonio, respondí, ofreciéndole una sonrisa tensa. ¿Qué está pasando? ¿Cómo está Carlos? Antonio se sentó a mi lado, soltando un profundo suspiro. Carlos está, confundido, herido. Pero esa no es la razón por la que te pedí que nos reuniéramos. Se quedó en silencio por un momento, como si estuviera reuniendo el coraje para lo que iba a decir a continuación. Finalmente, habló. Lucía, lo que estoy a punto de contarte, es algo que he guardado durante años. Algo que, me temo, está en la raíz de todo lo que está pasando. Sentí que mi corazón se aceleraba. ¿Qué quieres decir, Antonio? Él me miró directamente a los ojos. Eduardo no es un consejero familiar ni un investigador privado. Es mi hijo. Las palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. ¿Tu hijo? Pero, ¿cómo es posible? Antonio cerró los ojos por un momento, como si el peso de sus palabras fuera demasiado para soportar. Hace muchos años, antes de conocer a Paula, tuve una relación. Una relación que resultó en un hijo, Eduardo. Nunca le conté a Paula sobre él. Eduardo creció con su madre, pero siempre mantuvimos contacto. Mi mente daba vueltas tratando de procesar esta información. Pero, ¿qué tiene que ver esto con lo que está pasando ahora? ¿Por qué Eduardo haría algo así? Antonio negó con la cabeza, una expresión de profunda tristeza en su rostro. Es complicado, Lucía. Eduardo siempre resintió el hecho de que yo tuviera otra familia, una familia perfecta, como él la llamaba. Creo que, en su mente retorcida, destruir tu matrimonio con Carlos era una forma de vengarse, de demostrar que nuestra familia no era tan perfecta después de todo. Pero, ¿y Paula?, pregunté, todavía tratando de encajar todas las piezas. ¿Ella sabe sobre Eduardo? No, respondió Antonio, su voz apenas un susurro. Al menos, no sabía hasta hace unos días. Verás, cuando Paula me contó sobre sus sospechas hacia ti y su plan de contratar a un investigador, reconocí la oportunidad perfecta para Eduardo. Pensé que si él se acercaba a la familia, tal vez finalmente podría revelar la verdad y Eduardo podría ser parte de nuestras vidas.
Sentí una mezcla de emociones, ira, confusión, tristeza. Antonio, ¿te das cuenta de lo que has hecho? Tu plan ha destrozado mi matrimonio. Carlos cree que le he sido infiel, que le he mentido durante años. Antonio bajó la cabeza, la vergüenza evidente en cada línea de su rostro. Lo sé, Lucía, y no sabes cuánto lo lamento. Nunca pensé que las cosas llegarían tan lejos. Cuando me di cuenta de lo que Eduardo estaba haciendo, de cómo estaba manipulando la situación, ya era demasiado tarde. ¿Y las cartas?, pregunté, recordando las supuestas cartas de Miguel que Eduardo había presentado. ¿Y la foto de mí con Miguel? Antonio sacudió la cabeza. Las cartas son falsas. Eduardo las fabricó. En cuanto a la foto, bueno, esa es la parte más retorcida de todo esto. Eduardo contrató a un actor que se parecía a Miguel. Te siguió durante semanas, estudiando tus rutinas. Luego, un día que llevabas el mismo vestido que en una foto que había visto en tus redes sociales, hizo que el actor se sentara en la misma cafetería que tú. Tú nunca hablaste con él, ni siquiera lo notaste. Pero desde el ángulo correcto, parecía que estaban teniendo una conversación íntima. Me quedé sin palabras, tratando de procesar la magnitud de la manipulación y el engaño. Pero, ¿por qué, Antonio? ¿Por qué Eduardo haría algo así? Antonio me miró con ojos llenos de culpa y tristeza. Por resentimiento, Lucía. Resentimiento hacia mí, hacia la familia que nunca tuvo. Y me temo que yo alimenté ese resentimiento al mantenerlo en secreto todos estos años. Nos quedamos en silencio por un momento, el peso de las revelaciones asentándose sobre nosotros. Finalmente, hablé, Antonio, tenemos que contarle esto a Carlos. Tiene que saber la verdad. Él asintió lentamente. Lo sé. Y lo haremos. Pero primero, hay algo más que necesitas saber. Algo sobre Paula. Sentí que mi estómago se revolvía. ¿Qué más podría haber? Antonio tomó una respiración profunda antes de continuar. Paula, ella no es la instigadora de todo esto como parece. Sí, ella tenía sus sospechas sobre ti, pero nunca hubiera llegado tan lejos por su cuenta. Eduardo la manipuló, alimentando sus miedos e inseguridades. Le hizo creer que tú eras una amenaza para la felicidad de Carlos. Pero, ¿por qué Paula confiaría en un extraño así?, pregunté, todavía sin entender completamente. Porque Eduardo jugó con su mayor debilidad, su miedo a perder a su hijo, explicó Antonio. Verás, hace años, antes de que Carlos naciera, Paula y yo pasamos por un periodo muy difícil en nuestro matrimonio. Estuvimos a punto de divorciarnos. Eduardo, de alguna manera, se enteró de esto y lo usó para manipular a Paula. Le hizo creer que tú podrías ser la causa de que Carlos se alejara de ella, tal como ella temía que yo me alejara en el pasado. Sentí una punzada de compasión por Paula, a pesar de todo lo que había pasado. Entonces, ¿ella realmente creía que estaba protegiendo a Carlos? Antonio asintió tristemente. En su mente retorcida por el miedo y la manipulación, sí. Paula siempre ha sido una mujer fuerte, pero cuando se trata de Carlos, bueno, el amor de una madre puede ser tanto una fuerza como una debilidad. Me quedé en silencio por un momento, tratando de asimilar toda esta nueva información. Finalmente, hablé, Antonio, tenemos que arreglar esto. Tenemos que decirle la verdad a Carlos, a Paula, a todos. Él asintió, una chispa de determinación en sus ojos cansados. Lo haremos, Lucía. Pero necesito que entiendas algo, esto no será fácil. Habrá dolor, ira, confusión. Nuestras vidas, todas nuestras vidas, cambiarán para siempre una vez que la verdad salga a la luz. Lo sé, respondí, sintiendo una mezcla de miedo y resolución. Pero es lo correcto. Y es la única manera de salvar mi matrimonio, de salvar a nuestra familia. Antonio me tomó de la mano, apretándola suavemente. Eres una mujer fuerte, Lucía. Carlos tiene suerte de tenerte. Y yo lo siento mucho por todo el dolor que te he causado, que les he causado a todos. Sentí lágrimas formándose en mis ojos. Antonio, entiendo por qué hiciste lo que hiciste.
No lo apruebo, pero lo entiendo. El amor por un hijo puede llevarnos a cometer errores. Nos quedamos allí sentados por un momento más, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Finalmente, Antonio habló: voy a llamar a Carlos y a Paula. Les pediré que nos encontremos esta noche en nuestra casa. Es hora de que todos sepan la verdad. Asentí, sintiendo una mezcla de ansiedad y alivio. Estaré allí. Mientras nos levantábamos para irnos, Antonio me detuvo con una mano en mi brazo. Lucía, pase lo que pase esta noche, quiero que sepas algo: eres parte de esta familia. Y lucharé por ti como lucharía por cualquiera de mis hijos. Sus palabras me conmovieron profundamente. A pesar de todo el dolor y la confusión, sentí un rayo de esperanza. Tal vez, solo tal vez, podríamos superar esto juntos. Esa noche, mientras me preparaba para la reunión que podría cambiar nuestras vidas para siempre, no pude evitar pensar en Carlos. ¿Cómo reaccionaría ante la verdad? ¿Podría perdonar las mentiras y manipulaciones que habían amenazado con destruir nuestro matrimonio? Con el corazón latiendo fuertemente, me dirigí a la casa de Antonio y Paula, lista para enfrentar lo que sea que el destino tuviera preparado para nosotros. El camino hacia la casa de Antonio y Paula nunca me había parecido tan largo. Cada paso que daba sentía el peso de las revelaciones que estaban por venir. Cuando finalmente llegué a la puerta, mi mano tembló ligeramente al tocar el timbre. Fue Antonio quien abrió, su rostro una máscara de tensión y preocupación. Lucía, dijo suavemente, gracias por venir. Todos están en la sala. Entré en la casa, el silencio era tan denso que casi podía tocarlo. En la sala, Carlos estaba sentado en un sillón, su postura rígida y su mirada perdida en algún punto de la pared. Paula estaba en el sofá, retorciendo nerviosamente un pañuelo entre sus manos. Y allí, de pie junto a la ventana, estaba Eduardo, su presencia como una sombra oscura sobre la habitación. Carlos levantó la vista cuando entré, y por un momento, vi un destello de algo en sus ojos. ¿Amor? ¿Dolor? ¿Confusión? Tal vez una mezcla de todo. Quería correr hacia él, abrazarlo, decirle que todo estaría bien, pero me contuve. Antonio se aclaró la garganta, atrayendo la atención de todos. Gracias a todos por estar aquí, comenzó, su voz temblando ligeramente. Sé que las últimas semanas han sido difíciles para todos nosotros. Pero es hora de que la verdad salga a la luz. Paula lo miró con confusión. Antonio, ¿de qué estás hablando? ¿Qué verdad? Antonio tomó una respiración profunda y miró directamente a Eduardo. Es hora, hijo. No podemos seguir viviendo con estas mentiras. La palabra hijo cayó como una bomba en la habitación. Carlos se puso de pie de un salto, su rostro una mezcla de shock e incredulidad. ¿Hijo? Papá, ¿de qué estás hablando? Eduardo, por su parte, parecía haber perdido todo su aplomo. Por primera vez desde que lo conocí, vi vulnerabilidad en sus ojos. Antonio, no creo que sea el momento. Es el momento, interrumpió Antonio con firmeza. Luego, dirigiéndose a todos, comenzó a contar la historia que me había revelado en el parque. Habló de su relación pasada, del nacimiento de Eduardo, de años de secretos y culpa. Paula escuchaba con lágrimas en los ojos, su rostro pasando por una gama de emociones: shock, dolor, ira, confusión. Carlos se había vuelto a sentar, su cabeza entre sus manos, como si intentara protegerse de la avalancha de revelaciones. Cuando Antonio terminó su relato, el silencio que siguió fue ensordecedor. Fue Paula quien lo rompió primero. Todos estos años, dijo, su voz apenas un susurro. Todos estos años y nunca. ¿Cómo pudiste, Antonio? Antonio se acercó a ella, intentando tomar su mano, pero Paula se alejó. Lo siento, Paula. Lo siento tanto. Tenía miedo de perderte, de perder a nuestra familia. Carlos finalmente levantó la vista, sus ojos llenos de una mezcla de dolor y furia. ¿Y tú?, preguntó, mirando a Eduardo. ¿Qué tienes que decir? Eduardo parecía haber envejecido años en cuestión de minutos. Yo, lo siento, comenzó,
pero su voz se quebró. Estaba tan lleno de resentimiento, de ira. Quería que todos sintieran el dolor que yo había sentido toda mi vida. Me acerqué a Carlos, mi corazón latiendo con fuerza. Carlos, dije suavemente, hay más que necesitas saber. Y así, con la ayuda de Antonio, comencé a desentrañar la red de mentiras y manipulaciones que Eduardo había tejido. Les conté sobre las cartas falsas, la foto manipulada, cómo Eduardo había jugado con los miedos de Paula para ponerla en mi contra. A medida que hablaba, vi cómo la comprensión comenzaba a dawning en los ojos de Carlos. La confusión dio paso al shock, luego a la ira y finalmente a una profunda tristeza. «Entonces, ¿todo fue una mentira?», preguntó, su voz apenas audible. «¿Nunca hubo un encuentro con Miguel? ¿Nunca me engañaste?». Sentí lágrimas corriendo por mis mejillas. «Nunca, Carlos. Nunca te he engañado. Te amo más que a nada en este mundo». Carlos se levantó lentamente y se acercó a mí. Por un momento, pensé que iba a abrazarme, pero se detuvo a un paso de distancia. «Te creo», dijo finalmente. «Pero... Dios, Lucía, ¿cómo vamos a superar esto?». Paula, que había estado escuchando todo en silencio, de repente se puso de pie. Yo ayudé a que esto sucediera», dijo, su voz temblando. «Eduardo me convenció de que Lucía era una amenaza, pero yo debería haberlo sabido mejor. Debería haber confiado en mi hijo, en su elección». Se volvió hacia mí, lágrimas corriendo libremente por su rostro. «Lucía, lo siento tanto. He sido una terrible suegra, una terrible persona. ¿Podrás perdonarme algún día?». Me acerqué a ella y, para sorpresa de todos, incluyéndome a mí misma, la abracé. «Paula», dije suavemente, «todos hemos cometido errores. Todos hemos sido manipulados. Lo importante ahora es cómo avanzamos desde aquí». Eduardo, que había permanecido en silencio durante gran parte de la conversación, finalmente habló. Yo soy el verdadero culpable aquí. He lastimado a todos ustedes de maneras que no puedo ni siquiera comenzar a reparar». Se volvió hacia Carlos y hacia mí. «Especialmente a ustedes dos. Mi resentimiento, mi dolor, no son excusa para lo que hice. Les robé la confianza, la paz. Yo, lo siento mucho». Carlos lo miró fijamente por un largo momento. Luego, para sorpresa de todos, se acercó a Eduardo y puso una mano en su hombro. «Eres mi hermano», dijo, su voz una mezcla de dolor y determinación. «No puedo decir que te perdono, no ahora. Pero eres familia. Y la familia trabaja en sus problemas». Antonio, que había estado observando todo esto con una mezcla de dolor y esperanza en sus ojos, finalmente habló. «Sé que he causado un daño incalculable a todos ustedes. Mi silencio, mis secretos, han lastimado a las personas que más amo en este mundo. Pero si me dan la oportunidad, pasaré el resto de mi vida tratando de reparar lo que he roto». Paula se acercó a él lentamente. Por un momento, pensé que iba a abofetearlo, pero en lugar de eso, tomó su mano. «Tenemos mucho de qué hablar, Antonio. Mucho que sanar. Pero hemos construido una vida juntos. Y no estoy dispuesta a tirar todo eso por la borda». Miré a Carlos, mi corazón latiendo con fuerza. Él me devolvió la mirada, y vi en sus ojos una mezcla de amor, dolor y determinación. «Lucía», dijo suavemente, «te amo. Estos últimos días han sido un infierno, pensando que te había perdido. Pero ahora sé la verdad. Y aunque nos tomará tiempo sanar, quiero que sepas que estoy aquí. Estoy contigo». Sentí como si un peso enorme se levantara de mis hombros. Me acerqué a él y, finalmente, nos fundimos en un abrazo. Sentí sus lágrimas mezclándose con las mías, nuestros cuerpos temblando con emociones contenidas. Eduardo nos observaba, una mezcla de remordimiento y algo que parecía casi esperanza en sus ojos. «Yo sé que no tengo derecho a pedir nada», dijo. «Pero si me lo permiten, me gustaría intentar ser parte de esta familia. De la manera correcta esta vez». Carlos y yo nos separamos del abrazo,
pero mantuvimos nuestras manos entrelazadas. Carlos miró a Eduardo por un largo momento antes de asentir lentamente. Va a tomar tiempo, dijo. Mucho tiempo. Y mucho trabajo. Pero creo que vale la pena intentarlo. Mientras estábamos allí, en esa sala llena de emociones crudas y verdades recién reveladas, sentí algo que no había sentido en semanas: esperanza. Sabía que el camino por delante sería difícil. Habría días de dolor, de dudas, de recriminaciones. Pero también sabía que el amor que Carlos y yo compartíamos era fuerte. Y que esta familia, a pesar de sus fracturas y cicatrices, tenía el potencial de sanar y crecer más fuerte. Miré a mi alrededor, a estas personas que, a pesar de todo, eran mi familia. Antonio y Paula, abrazados, sus rostros una mezcla de dolor y determinación. Eduardo, de pie a un lado, vulnerable pero presente. Y Carlos, mi Carlos, sosteniendo mi mano como si fuera un salvavidas. Podemos hacer esto, dije en voz alta, mi voz más fuerte de lo que esperaba. Podemos sanar. Juntos. Y mientras todos asentían, sentí que algo cambiaba en la habitación. El aire, que había estado cargado de tensión y secretos, parecía más ligero. No era un final feliz, no todavía. Pero era un comienzo. Un nuevo comienzo para todos nosotros. Esa noche, mientras Carlos y yo nos preparábamos para irnos, sentí que estábamos al borde de algo nuevo. Algo desafiante, sí, pero también lleno de posibilidades. Mientras salíamos de la casa de Antonio y Paula, con promesas de reunirnos pronto para seguir hablando y sanando, miré las estrellas en el cielo nocturno. Recordé aquel día, hace 10 años, cuando celebramos nuestro aniversario de bodas. ¿Quién hubiera pensado que una década después estaríamos aquí, atravesando una tormenta que amenazó con destruirlo todo, pero emergiendo al otro lado, magullados pero unidos? Carlos apretó mi mano mientras caminábamos hacia nuestro coche. Te amo, Lucía, dijo suavemente. Más que nunca. Le sonreí, sintiendo que mi corazón se hinchaba de amor y gratitud. Y yo a ti, Carlos. Siempre. Y mientras nos alejábamos conduciendo, sentí que estábamos escribiendo un nuevo capítulo en nuestra historia. Uno de perdón, de crecimiento y, sobre todo, de amor incondicional.